Una explosión en la fábrica de cementos Carlos Marx en Cienfuegos ha dejado varios trabajadores heridos y otros atrapados, presuntamente por la caída de una tolva tras la explosión de una caldera. Equipos de rescate estuvieron en el lugar, liberando a 3 trabajadores atrapados, mientras los lesionados fueron trasladados al Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima. La situación fue grave, con las autoridades del Partido Comunista presentes y un fuerte despliegue policial en el hospital. La comunidad expresa preocupación por los trabajadores que estuvieron atrapados y los heridos que seguían llegando. Un concurso en redes sociales, llamado Muestra tu cuadra, ha expuesto la crisis de la basura en Cuba. Organizado por el usuario Edmundo Dantes Jr., el evento invita a los cubanos a compartir fotos de la acumulación de desechos en sus barrios, como forma de protesta. La imagen con más interacciones recibe el título irónico de Basundario ganador. Este certamen refleja el hartazgo de la población ante la inacción gubernamental y la grave situación sanitaria que afecta a la isla. El exministro de Economía de Cuba, José Luis Rodríguez García, informó que la isla ha perdido más de $4.000 millones en ingresos externos desde 2019, lo que ha agravado su crisis económica. En 2023, el PIB cayó un menos 1.9%, debido a factores externos como el embargo, la pandemia y errores internos en la gestión. Aunque el gobierno habla de progreso, economistas como Pedro Monreal critican la falta de políticas efectivas y el enfoque irrealista del régimen, señalando un agravamiento de la crisis y la persistente escasez en el país. La situación en el Hospital Psiquiátrico de Placetas es alarmante, con pacientes viviendo en condiciones inhumanas tras una mudanza fallida a Corralillo. Sin camas, agua ni personal adecuado, los internos están abandonados, sin siquiera poder alimentarse correctamente. La administración, en lugar de mejorar las condiciones, ha cerrado el acceso a familiares y está implicada en actos de corrupción. Este caso expone la negligencia y deshumanización que caracteriza al régimen cubano, donde los más vulnerables son dejados a su suerte, evidenciando el colapso moral y funcional del sistema. Una impactante noticia relata la detención de 4 policías de la PNC en Guatemala por extorsionar a migrantes, incluidos cubanos y venezolanos. Aunque la PNC asegura que se depura internamente y no tolera la corrupción, este caso refleja problemas profundos en el sistema, donde quienes deben proteger a los vulnerables terminan abusando de ellos. La corrupción sigue siendo un obstáculo significativo en la protección de los derechos de los migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINREX, rechazó acusaciones de interferencia en las elecciones de Florida, calificándolas como infundadas. El comunicado responde a un reportaje del Miami Herald que cita fuentes anónimas de inteligencia sobre supuestos esfuerzos del gobierno cubano para influir en los comicios. El MINREX negó cualquier evidencia de tal interferencia y criticó lo que considera una práctica habitual de la política exterior estadounidense. Estas acusaciones surgen tras informes de inteligencia que alegan que Cuba intentó influir en las elecciones de 2022 en Florida contra políticos hostiles al régimen. Un adolescente santiaguero, identificado como Joano Joandris, fue encontrado deambulando solo por La Habana. Vecinos del municipio Playa lo ayudaron, brindándole comida, ropa y atención médica, ya que sufría de linfangitis en los pies. Según el joven, su madre lo había abandonado tras enterarse de que era gay, pero varios usuarios en redes sociales desmintieron su versión, alegando que su madre lo estaba buscando y que él tiene problemas mentales. Finalmente, el adolescente fue entregado a la policía para recibir ayuda. Déficit eléctrico en Cuba. Unión Eléctrica anuncia nuevos apagones y crisis en generación. El Sistema Eléctrico Nacional, CEN, de Cuba enfrenta una crisis con un déficit de 525 megavatios debido a la avería de varias unidades de generación y la falta de combustible en 33 centrales. La Unión Eléctrica reporta una disponibilidad de 2.515 megavatios frente a una demanda de 3.050 megavatios, lo que genera un riesgo de apagones prolongados. La situación resalta la fragilidad del sistema eléctrico cubano, agravada por el mantenimiento insuficiente y la escasez de recursos. Motorista muere en accidente en Quinta Avenida, La Habana. Un joven motorista falleció esta mañana en Quinta Avenida, Miramar, tras un accidente con su moto AX100. Las versiones son confusas. Algunos dicen que un auto que huyó de la escena estuvo involucrado, mientras que otros apuntan a que el motorista perdió el control al hablar por teléfono y chocó contra un árbol. Las autoridades y personal de criminalística están en la escena, y se espera que las cámaras de vigilancia ayuden a aclarar los detalles del accidente. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.